Claudia Sheinbaum lanza una nueva ley de telecomunicaciones que la oposición le llama ley censura y que es simplemente una ley que Peña Nieto quiso imponer en el 2014 para cerrarle la oportunidad a López Obrador y a Morena de usar las redes sociales en contra del gobierno de Peña Nieto. En aquel momento hicieron y levantaron la voz y se tiraron al piso para hacer su berrinche y lograron detener la intención de Peña Nieto de imponer esta ley. Acusaban de censura en aquel entonces. Años después, Claudia Sheinbaum retoma esta ley con el pretexto, fíjense qué malignos son, con el pretexto de echarle la culpa a Estados Unidos por haber lanzado una campaña de spot televisivos que ellos consideran denigrantes para los migrantes. Quizás sí sea denigrante, quizá exageran, hay mucho debate al respecto, pero resulta que entonces la ley ya no fue para detener la propaganda de países, de otros países que se pudiera difundir en México. De hecho, era un poco como un chiste, porque aquí lo decíamos, ¿cómo demonios van a saber qué sí y qué no es una cuestión de propaganda? ¿Cómo van a regular? Y finalmente, la ley que está emitiendo Claudia Sheinbaum no tiene ni siquiera una fuerza total al respecto. Lo dije aquí también en otros podcasts, que yo quería apostar a ver si de verdad Claudia Sheinbaum se iba a poner contra Donald Trump, a bajarle sus spots. No, la verdad es que utilizaron ese pretexto para lanzar esta ley de censura que quiere controlar, uno, las concesiones a los medios como radio y televisión. Es decir, si de pronto alguna estación como MBS Noticias, Radio Fórmula, cualquier cadena de radio o televisión como TV Azteca, de pronto se comiencen a poner muy duros en la crítica al gobierno y los exhiban, bueno, lo primero que van a hacer es tronarle los dedos y obligarlos a que les bajen 3 rayitas si no les quitan la concesión. Regresamos al PRI de los 70. Luego están poniendo un organismo que va a estar regulando todo esto y él es el que va a decidir sobre las concesiones y si va a bajarle el switch a alguna plataforma en red social. Ellos argumentan que hay plataformas como Netflix, HBO que no pagan impuestos y ya de por sí ya les traían ganas en doblarles la tarifa. Pero el hecho, y de hecho hay una iniciativa que está peor, que beneficia a Slim, porque en esta ley vas a obligar a las plataformas a que le paguen una cantidad de dinero a Slim por usar el internet para difundir sus contenidos. Es decir, si Netflix pone películas, que le pague una parte proporcional a Slim porque esas películas se pasaron a través de su internet. Eso tiene la ley. Pero finalmente, ayer se descararon. Y cuando se los cuestionaba, dijeron, fíjense, miembros de Morena dijeron, cuiden lo que publican a partir de hoy. ¿Eso qué es una amenaza o qué? Y luego otra más descerebrada dijo que el poder del Estado se debe de aplicar para ponerle un alto al poder que tienen las redes sociales y los medios de comunicación que dividen, fíjense bien, que dividen a la sociedad y siembran odio. O sea, hacer un reportaje para exhibir al gobierno por corruptos divide a la sociedad, o simplemente no está de acuerdo la parte de la sociedad que le aplaude al gobierno. ¿Quién divide a la sociedad? O sea, un periodista
que, que hace su trabajo de señalar lo que están haciendo mal en el gobierno, o el gobierno que ocupa la mañanera para estar señalando, estigmatizando y bueno, hacerse ellos las víctimas de complots que existen para estarlos exhibiendo. Y que de pronto empiezan a sembrar ese odio en las huestes que los siguen a ellos. Y entonces dividen a la sociedad en fifís y en chairos. ¿Quién es el que ha utilizado conservadores? La palabra los conservadores. ¿Quién es el que de pronto empezó a llamar a una parte de la sociedad como fifís y a los otros pobres? ¿Quién dijo que los pobres eran como animalitos? A ver, quienes han dividido a la sociedad han sido ellos. Y además muy descarado en la mañanera. Jamás ha existido algo así anteriormente. Un ejercicio como el que hacen en la mañanera jamás existió, y López Obrador fue brutal en este tema de dividir a la sociedad. Pero hoy, si sale un reportaje en Latinus que de pronto confronta una realidad y a ellos les cala, entonces acusan de sembrar odio. No, ellos son los que odian a los periodistas que sí hacen su trabajo. Ellos aman a un Vicente Serrano, a una Juncal Solano, a un Campechaneando, a un Lord Molécula. Ellos aman, para ellos esos comunicadores no siembran odio. Esos comunicadores no dividen a la sociedad, para ellos, porque ellos le aplauden sus pendejadas al gobierno. Pero el resto, los que de pronto tenemos el derecho de opinar y comunicar, entonces nosotros somos los malos, los que dividimos a la sociedad. Ahí está encaminada esta ley. Regreso de inmediato, hice un podcast donde me pasé una hora hablando, ya no voy a hablar de eso, les voy a ir directo a una madriza que les puso Ricardo Anaya. No, qué belleza de video, les ha calado tanto, que la líder de Morena salió a hacer su propio video. De verdad, terminó diciendo nada, o sea, todo lo contrario a lo que dice la ley, ni siquiera la ha leído. Así que regresando, les leo técnicamente lo que dice la ley, rápido en un hilo que hizo mi queridísima Abiu, y luego vamos al video de Ricardo Anaya, porque ya el rollo ya lo eché en el podcast que dura como una hora. Perdón, sí, eché mucho rollo en el podcast pasado, pues es que este tema sí enoja. Regreso. ¿Cómo están, amigos? Excelente día, tarde, noche, madrugada. Bienvenidos a la red de información digital. Jueves negro para México. Y ayer miércoles también, y viernes yo creo que también va a ser. Nos agandallaron, nos van a quitar el internet, nos van a bajar el switch. Adiós con los contenidos. Adiós con estos canales, con Latinus, con Miguel Quintana el Troll, con Alemán, Ricardo Alemán, con Luis Berman, Atypical. Atypical también va a ser de los primeros que va a pasar. No, adiós con todos nosotros. Bienvenidos solamente Lord Molécula y toda la bola de idiotas que se sientan en la primera fila de la mañanera. Quieren un Estado que les aplauda. Y ahorita van a decir, no, troll, pero Trump va a cambiar eso. No, Trump también hizo lo mismo. Trump ya corrió a los medios tradicionales y ahora sienta en las primeras filas de las conferencias en la Casa Blanca, sienta a youtubers, a influencers que le aplauden a Donald Trump. Y ha censurado a agencias como AP, porque AP dijo, yo ¿por qué le tengo que llamar Golfo de América si se llama Golfo de México? Bueno, lo censuraron, les quitaron las credenciales, no pueden entrar a las conferencias. O sea, en Estados Unidos hay una persecución idéntica
a la que está haciendo Claudia Sheinbaum. Así que ni le roguemos a San Donald Trump de que nos venga a salvar de esta ley censura. No nos va a salvar, porque allá está haciendo lo mismo. Pareciera que lo asesoraran en la 4T. Pero regresando a nuestro tema, esa es bronca de Donald Trump y de sus votantes. Regresemos a lo nuestro, a nuestra dictadura. Bienvenidos a Venezuela del Norte. Voy a leerles rápido el hilo que hizo mi queridísima Aviu. Claudia Sheinbaum propone una nueva ley de telecomunicaciones. A primera vista parece sobre acceso a Internet, pero hay mucho más detrás dentro de esto que podría significar la censura digital. La iniciativa elimina al IFT, ¿recuerdan? El órgano autónomo que regulaba las telecomunicaciones y radiodifusión. ¿Quién toma el control? El Poder Ejecutivo. O sea, ya no un órgano autónomo. Así el árbitro deja de ser independiente y ahora juega para el gobierno. Lo que el gobierno decida, ahí se va. O sea, el organismo anterior es el que inclusive les dio concesiones a las radios comunitarias. A Chairos les dio radios. El organismo anterior de verdad era plural. Mientras cumplieras los requisitos te la soltaba, aunque fueras comunista, pues. No, hoy van a ir sobre los que no estén alineados, porque el gobierno es el que va a poner los requisitos. La Secretaría de Gobernación podrá vigilar, sancionar y controlar los contenidos en radio y televisión, como antes ocurría, como lo hacía la Secretaría de Gobernación de Bartlett. Yo creo que Bartlett los asesoró. Esto incluye monitoreo de transmisiones y el cumplimiento de tiempos del estado de neutralidad. Uf. Ahora ellos van a decidir a qué hora se hace cadena nacional todo. Así ocurría antes. O sea, yo estoy muy viejo, la verdad yo estoy muy viejo. Y yo me acuerdo de la televisión de antes cuando gobernaba el PRI poderoso. La nueva ley le da a la agencia el poder de definir lineamientos de ética y códigos de contenido para todos los medios, incluidos los comunitarios e indígenas. Que se preparen, ¿eh? ¿Quién decide qué es ético? El gobierno. Aunque dicen que se protege la libertad de expresión, la ley permite que se regule el contenido para proteger valores constitucionales, un cheque en blanco para la censura previa. Los defensores de las audiencias serán designados conforme a reglas de la agencia, que también les dirá qué funciones deben de cumplir: audiencias protegidas o medios vigilados. La ley permite transmisiones múltiples en un mismo canal, multiprogramación, pero condiciona esto al cumplimiento de las reglas del canal original. Otro gancho para controlar el contenido. No, de verdad van por la censura, ¿eh? Todo se justifica con el discurso de acceso universal e incluso digital, pero en la práctica esta iniciativa concentra el poder, borra contrapesos y abre la puerta a la censura digital disfrazada de regulación. ¿Quién controla el Internet y medios en México? Con esta ley el gobierno tendría la última palabra. Es momento de alzar la voz, la libertad de expresión no se negocia, dice mi amiga Aviu. Muy puntual el hilo. La iniciativa de ley de telecomunicaciones y radiodifusión de Claudia Sheinbaum da señales claras de posible censura o control. 1. Monitoreo y vigilancia de contenidos por la Secretaría de Gobernación. Esta dependencia podrá vigilar que las transmisiones de radio y televisión se apeguen a lo establecido en la ley, incluyendo sanciones por incumplimiento y seguimiento de tiempos de publicidad. 2. Intervención del Ejecutivo en contenidos audiovisuales. El documento enfatiza que los contenidos deben de proteger valores y principios constitucionales, lo cual abre la puerta a interpretaciones subjetivas que podrán justificar censura previa o supervisión editorial. 3. Poder de la agencia para emitir lineamientos sobre ética y contenidos. Aunque se reconoce la libertad de expresión, se establece que la agencia emitirá lineamientos obligatorios para los códigos de ética y contenidos de los concesionarios, incluyendo concesionarios sociales. ¿Quién va a decir qué es ético y quién no? También va a abarcar a los contenidos comunitarios, indígenas y comerciales. 4. Lineamientos para defensores de las audiencias. Se les otorgan funciones para proteger derechos de las audiencias. O sea, alguien de pronto se va a declarar un defensor de la audiencia y va a decir, ese contenido está mal, o sea, el troll.
lo cual podría derivar en vigilancia sobre lo que se transmite y establecer mecanismos a partir de eso de queja o corrección de contenidos en tiempo real. O sea, ¿nos van a corregir el contenido? No mamen, váyanse a chingar a su madre. Así se los digo, perdón, tápense las orejas. Como ya nos están monitoreando, a los que nos están monitoreando, la porra los saluda. Multiprogramación condicionada. Aunque se permite la multiprogramación digital, se condiciona a que se mantenga la gratitud y a que se cumplan con obligaciones del canal original, lo cual podría limitar la libertad editorial de los medios que busquen diversificarse. Aunque el discurso oficial de la iniciativa gira en torno a la inclusión digital y el acceso equitativo a las telecomunicaciones, el control concentrado en el Poder Ejecutivo y las facultades amplias para intervenir en contenidos transmitidos sí representan riesgos reales de censura o limitación a la libertad de expresión, especialmente en medios digitales y comunitarios. A ver, yo he estado analizando más de 300 hojas que me enviaron, sí está muy rudo la lectura. Quiero decirles algo. Y estoy estudiando una parte de la ley. En la ley hay una parte, de verdad, que me llamó mucho la atención. ¿Sabían ustedes que en la ley ellos están dando la posibilidad a que de pronto revisen RIT TV? A ver, vamos a revisar ese canal, claro. Los defensores de las audiencias dicen que ese canal es un canal que pues no está dando un contenido que mejore a nuestra sociedad. Y entonces, primero me pueden dar una multota, obligarme a que yo cambie la programación y que incluya programación que según ellos debe de ser para mejorar el entorno y a la sociedad, para que las audiencias tengan un contenido con ética. Y entonces me van a decir que bueno, que yo aquí debo de de hablar de los valores del presidente López Obrador, del presidente Juárez, de hablar de estos avances en la tecnología con una empresa de autos que la presidenta Claudia Sheinbaum impulsa, de autos eléctricos en Puebla. Me van a pedir que yo hable sobre las bondades del Tren Maya y casi regalo de Dios que nos dieron con los paquetes turísticos, donde puedes alternar el hotel. O sea, esos son contenidos éticos para ellos, no la basura que yo pongo. La he estado leyendo y lo que pueden terminar imponiendo es que inclusive yo modifique los contenidos y yo tenga que empezar a meter contenido de ese tipo. O sea, no te vamos a cerrar el canal porque nosotros no cerramos canales, nosotros no censuramos, no nos malentiendan. Pero tu contenido no tiene una ética que construya en favor de nuestra sociedad. Así que te vamos a pedir que a partir de hoy incluyas en tus contenidos al Tren Maya, a la refinería de Dos Bocas, a el tren interoceánico y sus bondades, a las grandes acciones que está tomando la presidenta Claudia Sheinbaum, a los programas sociales del bienestar. Queremos que en tu canal difundas las fechas de la entrega de los programas sociales, que hables de las becas Benito Juárez, de las universidades del bienestar, o sea, porque mi contenido para ellos va a ser una basura. ¿No lo quieres hacer? Nosotros no te estábamos censurando, pero también tienes que cumplir con la ley. Y tienes de dos, o te ponemos una multota o te tiramos el canal. Nosotros no te estamos juzgando de tu contenido, sigue haciendo el contenido que quieras. Solamente no difames a la presidenta. No mames, nos van a controlar. Nos van a controlar y ustedes me van a extrañar a mí, al loco de Alarraqui, a todos. Nos van a extrañar a todos. Y se van a arrepentir de haberles dado huevo a ver al troll y haberse puesto a ver otras cosas.
Y van a decir, ¿cómo no aprovechamos cuando estaba el troll? Le hubiéramos donado, aunque sea 9 pesos de su suscripción. No hubiéramos cortado los comerciales cuando entran para que le caiga un poquito de dinero. Pero hoy ya publicó video el troll, lo voy a ver, porque así apoyamos los canales. Nos van a extrañar. Voy a ponerles rápido lo que Ricardo Anaya dijo. ¡Qué Madrid! Perdieron la vergüenza. Esta sesión es el cinismo en su máxima expresión. Este dictamen, estamos hablando de 226 páginas, 283 artículos, se publicó ayer a las 10 de la noche. Ni siquiera lo han leído. O alguien aquí nos va a venir a contar que no durmieron, que toda la noche lo estuvieron estudiando, que lo comprendieron, que lo analizaron. Pues claro que no. Vienen a levantar la mano y a votar lo que les instruyen cuando ni siquiera han leído estas 226 páginas. Y miren, este albazo, este madruguete, esta jugarreta apresurada no es una casualidad. Es parte de un diseño y tiene que ver con un truco tan viejo como perverso que es propio de los regímenes autoritarios. ¿En qué consiste ese truco? Tiene 3 pasos y lo han usado muchos regímenes autoritarios en el mundo. Paso 1, hay que encontrar un problema real. Paso 2, a partir de ese problema, manipular la información para confundir a la opinión pública. Y una vez que se ha concluido con el paso 2, el paso 3 es introducir una agenda oculta. Sobran ejemplos en la historia, el clásico del 33. Pues claro que es un problema que hayan quemado el Reichstag, que quemen el Parlamento en Alemania, pero ahí digo el paso 2, la manipulación, echarle la culpa a los comunistas y después la agenda oculta, consolidar el poder autoritario de la dictadura. Lo mismo después del 11 de septiembre, claro que fue un problema que se caían las Torres Gemelas, pero de ahí viene la famosa guerra contra el terrorismo y la agenda oculta, invaden Irak, que es que porque había unas armas químicas que después resultó que ni existían. En Hungría hay un dolor, pues claro que el COVID era una realidad, usó el COVID para la ley de emergencia contra la información falsa. Hoy pueden meter a la cárcel en Hungría a cualquier persona que publique información que el gobierno considera falsa. Es decir, es el sello de la casa de los gobiernos autócratas. ¿Tienen más ejemplos? Venezuela 2017, la ley contra el odio, la ley contra las fake news de 2022 en Rusia, la ley de ciberdelitos. Hoy Daniel Ortega, desde 2020, puede meter a la gente a la cárcel. ¿Cuál es la versión mexicana de este truco, de esta trampa que tiene 3 pasos? Pues paso 1, identificar el problema. Y claro que había un problema, una bola de anuncios racistas, discriminatorios, que el sinvergüenza de Trump decidió venir a pautar a nuestro país y que se estuvieron difundiendo en la televisión durante partidos de fútbol. Es real el problema y claro que estamos en contra de esas basuras de anuncios. Nunca vamos a aceptar que a una migrante o un migrante le digan criminal. Para nosotros quien migra es un héroe, es una heroína. Pero ahí viene el paso 2, la manipulación de la información. Y entonces el régimen inventó 2 grandes mentiras. La primera es, no podemos quitar los anuncios. Estamos invadidos por los spots de Trump, entonces, ni modo que no lo hayan leído, vótenlo con los ojos cerrados. Hay que pasar esta ley, porque con esta ley vamos a poder quitar los anuncios de Trump. Primera mentira, que no podían quitar los anuncios. Y segunda, que porque los gobiernos perversos de antes borraron un artículo que estaba vigente desde 1960, pero que en 2014 alguien lo borró. A ver, las 2 cosas son falsas. Si no podían quitar los anuncios, entonces que alguien me explique por qué ya ni siquiera están al aire los dichosos anuncios de los cuales ustedes siguen hablando aquí en su discurso. Ya no están al aire la basura de anuncios que había mandado pagar Donald Trump. Segundo, no existe ese artículo que dice que se borró. Es más, les dono un tiempo. ¿Quién de aquí nos lee el famoso artículo que estaba vigente desde 1960 y que los malos gobiernos de antes borraron? ¿Alguien léalo? ¿Nadie? ¿Dónde está el artículo? Porque todas lo han estado repite y repite, incluyendo la presidenta. Es que borraron un artículo. ¿Cuál artículo? ¿Saben por qué no lo vayan a tocar? Porque no existe. Ya me leí la ley completa. Lo que hay es una referencia, ni siquiera a publicidad, a programación. No tiene nada que ver con lo que hoy estamos discutiendo. Y segundo, claro que tenían elementos para quitar esas porquerías de spots. Ya no están al aire. Ahí está el 33 constitucional. Está el 2, el 256 fracción 9 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Está el 5 fracción segunda de la Ley de Seguridad Nacional.
constitucional. Nos están mintiendo. No es cierto que urgía sacar esto por la emergencia de que nos invadieron los spots de Trump. Y además, miren, de los 283 artículos que hay aquí, ¿saben cuántos hacen referencia a publicidad contratada por gobiernos extranjeros? De los 283, 3 artículos, en 185, el 201 y el 210. Nos hubieran mandado una iniciativa, con gusto se las votábamos a favor con esos 3 artículos. No es una mentira, es una farsa, es una manipulación. Concluyo. Lo más grave es que esto no es un hecho aislado. Me voy a referir a los 3 principales problemas, porque en el tiempo que nos dan, como ya vieron a la compañera, no la dejaron ni siquiera terminar, no puedo exponer todo lo que trae esta ley. Primer problema, lo que es la adicción, la obsesión del régimen, el control. Concentran en una sola persona, la famosa Agencia de Transformación Digital, que le reporta directamente a la Presidenta de la República todas las facultades que antes tenía Gobernación, la Secretaría de Comunicaciones y sobre todo un organismo constitucional autónomo, colegiado, no subordinado al Ejecutivo, que era el IFDT. Todas las facultades para decidir qué sí se puede pasar en radio, en televisión, en internet, en redes sociales, concesiones, todas esas facultades las concentran en una sola persona, porque quieren el control de la narrativa pública, como lo hacen todos los regímenes autoritarios en el mundo. Quieren controlar lo que se dice en el radio, lo que sale en la televisión, pero ahora no tienen límites, quieren controlar redes sociales, plataformas digitales, todo el control. Otra barbaridad, el 192 de la ley, ya había declarado la Corte Inconstitucional esta obligación del uso correcto del lenguaje. ¿Por qué, si ya lo había declarado inconstitucional, lo vuelven a poner en la ley? Son 2 razones. Primera, porque en paralelo a esta reforma está la otra reforma, la del Poder Judicial, porque la nueva Corte no lo va a declarar inconstitucional. Y claro que les molesta lo que dice Rosso, lo que dice Chumel Torres. ¿Cómo no les va a molestar? Pero lo que dicen son verdades y ustedes los quieren censurar con la fracción 9 del 192. O quizá lo más grave de todo, el artículo 109. Vean nada más la barbaridad que pretenden ustedes poner en la ley. Las autoridades competentes, ¿cuáles? Todas las autoridades de la 4D, podrán solicitar el bloqueo. No estoy exagerando, estoy leyendo el artículo 109. El bloqueo de una plataforma digital. Estamos hablando de Twitter, ahora X, Facebook, Instagram, YouTube, la cuenta individual de un periodista, de un político, plataformas, canales de internet, páginas de internet. ¿Y con qué procedimiento las puede bloquear? Pues dice aquí que la propia agencia emitirá los lineamientos que regulen el procedimiento de bloqueo. O sea, además le dan la facultad a la misma agencia de definir cómo va a bloquear. Termino. Esto no es un hecho aislado. Esta ley censura corresponde a un plan, a un diseño. Sí, sacaron el 54% de los votos para el Congreso, 54, pero con trampas, con artimañas, se hicieron el 75% del control del Congreso. ¿Qué fue lo primero que hicieron con ese control? Tomar el control del Poder Judicial. ¿Y qué hicieron después? Reformar la Constitución para acabar con los organismos autónomos. Ya no hay INAI, ya un ciudadano no puede pedir información para saber qué se gastan sus impuestos. Y la gota que derrama el vaso, acaban con el IFT, que era un organismo autónomo, para concentrar todas las facultades en una persona que le reporta directamente, concluyo, a la Presidenta de la República. Yo entiendo que tenga prisa, pero no la frieguen. Llegó esto a las 10 de la noche, la sesión empieza a las 10 de la mañana, tienen los votos, pero nos van a tener que escuchar, les guste o no. Y termino. Esto no es una nueva ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Esto es la ley censura. Por eso nuestro voto será en contra y tendrán ustedes los votos y el control de las presidencias, pero nos vemos el lunes en el pleno, porque van a tener que pasar por encima de nosotros y nuestro voto será en contra. Es Juan. Muchas gracias, señor. Wow. Me quito el sombrero con Anaya. Bien. Tendrán los votos, pero nos van a tener que aguantar, escuchar, y vamos a estar encima de ustedes. Bien por Anaya. Es que de eso se trata. A ver, de pronto la oposición se pone, es que pues ya no podemos hacer mucho, ellos son mayoría, y la gente también entra en la desilusión y decepción. No, pues es que ¿qué se puede hacer si ellos tienen... A ver, López Obrador hizo campaña 18 años y hizo un movimiento, primero en el PRD y luego en Morena,
de oposición siendo minoría y hacían que las leyes se pararan. Esta ley 2014 la detuvo López Obrador y su bola de monstruos. No le permitieron a Peña Nieto que la aprobara. Y no eran mayoría, eran una minoría. Ser minoría no debe ser tu limitante. Que ellos tengan el poder, el control, no debe ser tu limitante. El PRI era la dictadura perfecta y perdió. El PAN tenía todo el poder y todo lo que logró Fox y luego Calderón y perdieron. No puedes limitarte y la oposición me gusta que de pronto sí haga este tipo de cosas. Sin duda es correcto. Bueno, yo eché mucho rollo en el video pasado. No, ya no le echo más rollo. De hecho, iba a poner el reportaje de Loret, ya no tiene caso, lo explicó perfectamente Ricardo Anaya. Lo explica perfectamente. Vamos a seguir poniendo este video de Ricardo Anaya. Voy a seguir hablando al respecto. Vale la pena insistir en el tema. Gracias a todos. ¿Qué pueden hacer ustedes? Vean los canales. Apoyen el contenido, vean a Latinus, a Típica, al Berman, al Troll, a Alemana, etcétera. Véannos a todos, véannos. Regálenos sus vistas, denles likes, compartan todos. Y miren, yo no estoy diciendo nada más de mi canal, estoy diciendo el de todos, porque al Estado le limita mucho cuando la sociedad está muy activa con los medios alternativos. Pero si el Estado, el oficialismo, se da cuenta que ustedes son apáticos en apoyar, van a decir, pues no pasa nada si los censuramos, no pasa nada si los quitamos, no pasa nada si les bajamos el switch, porque la gente ni los ve, la gente ni los sigue, ni los apoyan. Esa es una realidad, ¿eh? ¿Quiere usted apoyar? ¿Quiere que esto permanezca? ¿Que esto sirva? Pues ni modo. Está lavando los trastes, haciendo mecánica, barriendo. Ponga que alguno de nosotros lo estemos acompañando. Es importante que los canales levanten sus vistas, su presencia, para que así el Estado se limite y no vea que no va a pasar nada. Deberíamos tener audiencias de 1 millón. No, tenemos audiencias de 10,000, 20,000. Digo, y cuando digo esos números, su servidor tenía audiencias de 100,000 en la pandemia. Yo hacía un video y tenía 100,000 vistas en un día. Hoy apenas si llegamos a 20,000 en un día. Y a veces me desmoralizo y digo, soy yo. La gente ya no me quiere ver. Pero me pongo a ver a mis compañeros y andan igual. Y algunos de verdad perdidos. Y dices, no, la gente está viendo otras cosas. Y platico con algunas amigas, tengo amigas que se convirtieron, eran mis seguidoras y se convirtieron en amigas. Y hoy las cínicas me dicen, ay amigo, ya ni te veo porque nada más me deprimo. No, pues si ya no me vas a ver, pues ya no voy a hacer videos. Y luego hay otras que tienen el cinismo de decirme, amigo, cuéntame de este tema, adelántame. ¿Quieren que les haga su video personal? No, veme, o sea, qué huevos. O sea, ¿quieres que te cuente lo que acabo de subir? Sí, no, es que no quiero ver el video, mejor cuéntamelo tú. No, pues vete al carajo. Y las he mandado al carajo. Porque tienen que apoyarnos, porque nosotros nos estamos partiendo la madre, le estamos metiendo dinero, le estamos metiendo esfuerzo y le estamos metiendo la vida, la libertad. Porque un día nos van a meter un balazo o nos van a meter a la cárcel. No solamente se trata de bajar el switch. Y entonces, está bien, le va a pasar al Troll, o le va a pasar a Loret, o le va a pasar a cualquiera de nosotros. Pero ustedes se van a quedar sin estos medios. Adiós a esta libertad de informarse. Suscríbase al canal, denle clic a la campanita, comparta el video, comenta el video, denle like o dislike. Nos vemos en un siguiente podcast. Adiós, adiós, adiós.